Jesús Ángel Rojo todas las semanas nos trae un nuevo traidor a España. Este programa, que se llama Cuando éramos invencibles, y cuando hablamos de traidores a España, hace honor a su último libro, Grandes traidores a España. Jesús Ángel. Exactamente, hoy traemos otro nuevo traidor a la patria, y además uno muy reciente que está todavía vivito y coleando, y que es el padre de todo este apartheid, de todo este supremacismo y de toda esta situación que se está viviendo en Cataluña. Estábamos hablando precisamente del corrupto traidor que partió Cataluña en dos, don Jordi Pujol, que fue nombrado por José María Antson español del año, ¿no? Ese precisamente, ese que la gente pues no quiso ver lo que estaba haciendo, miró hacia otro lado, porque les convenía mirar hacia otro lado. Pues ese señor fue destruyendo poco a poco Cataluña, aparte de esquilmarla, ¿no? La verdad que siempre hay que poner un contexto, y hay que saber que la historia es muy sabia y que suele darnos muchas pistas para poder interpretar el presente y el futuro, ¿no? Y para hablar de nacionalismo hay que tener en cuenta siempre las siguientes premisas, Javier. Y esto se repite siempre, literalmente, cuando hablamos de nacionalismo, ¿no? El primer punto que tiene en común todo el nacionalismo es que es la glorificación de la región y de la tribu por encima de la legalidad y la justicia. Para cualquier nacionalista lo importante es el grupo y no importa para nada los derechos y las libertades del individuo. Otro punto muy importante sería la búsqueda de un enemigo común al cual hay que echarle la culpa de todo. Generalmente ese enemigo, en este caso en el nacionalismo catalán, pues es marcado, en este caso el enemigo es España, y nos marcan a sangre y fuego, ¿no? Con calificativos los más peyorativos que el ser humano puede conocer. Lo hemos visto ahora con el señor Torras, ¿no? Ese supremacista deplorable que va a gobernar en Cataluña. El tercer punto sería la sobredimensionar cualquier hecho histórico que sea real o inventado, con el fin de poder justificar su sinrazón, ¿no? Cualquier cosa que haga el enemigo común será sacada de contexto y presentada ante la población como un ejemplo de esos continuos desagravios contra lo que hay que luchar, y de esta forma poder ocultar sus oscuros planes donde pretenden imponer el totalitarismo, ¿no? Y ya el último punto, el cuarto punto que tiene en común todo el nacionalismo es muy clásico, ¿no? La manipulación de la historia y de los medios de comunicación. Todo esto lo sabía perfectamente Jordi Pujol, y lo iba a aplicar a rajatabla, porque durante 23 años Jordi Pujol fue el máximo responsable del Estado español y Cataluña, y conocía perfectamente el manual para aplicar ese nacionalismo y ir destrozando la sociedad, e ir metiendo ese virus del odio en la sociedad, primero para romperla y luego para destruir nuestra gran nación, ¿no? Y ya lo advertía en su momento de todas estas cosas el señor Tarradellas, que fue el primer presidente de la Generalitat catalana después de la llegada de la democracia. Ya advertía que Jordi Pujol no venía a hacer amigos, sino precisamente a implantar un régimen totalitario del cual el mayor beneficiado iba siempre a ser él, porque ya sabemos que la familia Pujol y los Alibaba, los Alibaba se quedaron muy cortos a lo de Jordi Pujol, ¿no? Y su familia, porque han robado para llenar un tren de monedas de euros esta gente, ¿no? Pues en definitiva Jordi Pujol, cuando llega ya a la democracia, pues ya tiene una carta de presentación. Él lo que tenía claro era por un lado dominar la educación, por otro lado dominar con instituciones económicas, dominar la situación económica en Cataluña, dominar los medios de comunicación, y de esta forma crear un totalitarismo total. Así lo denunció Tarradellas cuando deja el poder, que Jordi Pujol lo que buscaba es el enfrentamiento, la división y sobre todo ese victimismo de ese catalanismo absurdo que generalmente siempre deriva en ese totalitarismo sedicioso, ¿no? Estamos hablando del año 81, cuando José Tarradellas pues manda esa famosa carta a La Vanguardia denunciando todo lo que Pujol estaba haciendo, y además es que si
si lo leemos y la trasladamos a esta época, es una práctica que, vamos, que todo es de máxima actualidad, lo que decía Tarradella ya en ese momento. Nadie quiso hacer caso a Tarradella y así, de una forma u otra, Pujol poco a poco se va adueñando de Cataluña, ¿no? Estamos hablando que Jordi Pujol, el punto clave ya cuando se adueña de Cataluña es cuando el famoso caso de Banca Catalana, donde se le imputa como uno de los responsables de la quiebra de ese banco, y en ese momento Felipe González se echa para atrás, tiene miedo, y ahí ya Pujol se da cuenta que ya domina todo en Cataluña. Domina la justicia, domina los medios económicos, domina la cultura, los medios de comunicación, etcétera. Ahí donde verdaderamente, cuando no se va contra él, cuando Jordi Pujol se hace el dueño de todo esto. Y a partir de ahí ya su maquinaria totalitaria va a tope. Ya vemos el programa electoral de Esquerra Republicana de Convergencia en el año 90, además publicado por El País, que va diciendo que el nacionalismo tiene que dominar los colegios profesionales, que tiene que dominar las escuelas, que tiene que meter comisarios políticos en las universidades, sobre todo en las universidades de periodismo, para que la gente que vaya saliendo de esas escuelas de periodismo pues estén adoctrinadas en el odio y en el totalitarismo. Y si esto es poco, hay que dominar todos los medios de comunicación, principalmente los públicos, y los que no son públicos los convertimos en públicos dándoles grandes subvenciones. En Cataluña es el único caso de la democracia moderna occidental donde todos los periódicos han llegado a publicar un editorial único, o sea que es que la contaminación de esta gente ha llegado al grado sumo. Toda esta situación surge con la colaboración siempre de los gobiernos centrales, ¿no? Tanto de la UCD, tanto del PSOE como del Partido Popular, porque siempre es que Convergencia y Unión pues dominaba la situación, siempre era decisiva a la hora de elegir mayorías en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, Javier, como puedes observar, la situación era, bueno, muy favorable para Jordi Pujol y para imponer ese totalitarismo, cuando verdaderamente quien tenía que defender a los españoles pues no los defendía. De todas formas, tú estás apuntando cosas. En el pasado de Jordi Pujol apuntaba maneras. Quizás lo que estemos viendo ahora es la evolución lógica de lo que pasa en estos años que hoy nos estás contando, ¿no? Exactamente, o sea, lo que ha pasado ahora es la conclusión del desarrollo de Jordi Pujol. Y ahora mismo me vas a entender todavía mejor. Pujol es un racista integral, o sea, ahora viene el Quim Torras, o como se llame, el radical supremacista que ha llegado a la comunidad autónoma como presidente, y dice, no, que es un racista, mira cómo hablaba de los españoles, mira cómo los despreciaba, ¿no? Pero si es que Jordi Pujol no era igual, si es que todo es lo mismo, todo es la misma matriz. Decía Jordi Pujol en una conferencia en el 2014 que el gran éxito de Cataluña es que ahora mismo haya inmigrantes que se apelliden Fernández o que son chonis y hacen proclamas soberanistas. Sí. Eso lo decía en el 2014, pero es que en 1958, mira lo que decía Jordi Pujol, en 1958, en su infame libro La inmigración, problema y esperanza de Cataluña. Dicho libro llegaba a comparar a los andaluces con una especie de hombres que no eran capaces de regir su destino. Decía literalmente lo siguiente, para que lo sepan nuestros oyentes: el hombre andaluz no es un hecho coherente, es un hombre anárquico, es un hombre destruido, es generalmente un hombre poco hecho, es un hombre que hace cientos de años pasa hambre y que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Es un hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido un poco amplio de la comunidad. Constituye la muestra de menor valor social y espiritual de España. Si por la fuerza numérica llegase a dominar, sin antes haber superado su propia perplejidad, destruirá Cataluña, introducirá en ella su mentalidad anárquica y paupérrima,
Es decir, su falta de mentalidad. Esto lo decía Jordi Pujol y aquí todo el mundo estaba callado, Javier. Y ahora nos quejamos de lo que tenemos, pero si es que lo que ha pasado. Vamos a ver, hay otra cosa muy preocupante. Adolfo Suárez, que era presidente del gobierno y también era presidente de un partido político, la UCD, por consejo de Martín Villa, en vez de apoyar a Tarradellas, decide apoyar a Jordi Pujol. Pero es que hay una frase literal de Suárez que dice: en las próximas elecciones Pujol sacará mayoría y nosotros le vamos a ayudar. La colaboración con Pujol será más fácil que con Tarradellas. Sí, esto lo dice quien a su vez tenía un movimiento político, la UCD, que se presentaba en Cataluña. Pero esto no es nada nuevo, es lo mismo que ha hecho el PP, retirando en su momento a Alejo Vidal Quadras. Es decir, se llegó al acuerdo de que había que dejar que fuera Pujol quien se convirtiera en el capataz, en el terrateniente de Cataluña, ¿no? Exactamente, la verdad que es que le dejaron todo, le pusieron una alfombra roja para que hiciera lo que quisiera. Porque es que además Pujol, daba pistas muy importantes. Hemos hablado de lo que decía los andaluces, pero por ejemplo cuando se funda la Banca Catalana en el año 1959, él lo dice por qué hay que fundar una banca, precisamente para ser el soporte financiero de un nacionalismo renacido. Lo dice literalmente. Fíjate, Jesús Ángel, eso lo dice en la época de Franco. Sí. O sea, que es que no se esconde. Hay que recordar también una cosa. Cuando lo del escándalo de Banca Catalana eran los cimientos ya de la corrupción que luego más tarde nos vendría, ¿no? Exactamente. La verdad que parecía que cuando en el 82 ganamos Felipe González, iba a ir a por el pequeño Yoda y por fin iba a acabar su reinado, cortar la cabeza a la serpiente, y se acabó el nacionalismo ramplón. Pero Felipe González al final se echa para atrás. Esa es la clave. Yo creo como Felipe González con esa mayoría absoluta se asusta por este tipo, pero al final es que eso era el sistema del 78 y lo hemos visto ahora otra vez. El sistema del 78 consiste en dos grandes partidos y apoyados por los partidos nacionalistas para poder gobernar. Lo hemos visto ahora con el golpe de Estado. O sea, no se ha acabado con el totalitarismo separatista precisamente porque han querido defender un sistema que se está basado en el consenso, pero es que el consenso va a acabar con España, Javier. Y esa es la situación que vivimos. O sea, yo no puedo estar de acuerdo y llegar a un consenso contigo para cortar la cabeza a Pablo Iglesias, porque eso va contra la ley. El consenso no es lo mejor. Oye, es cumplir la ley en la cual todos estamos de acuerdo y la hemos aprobado, pero no el consenso para destruir una nación como España. Oye, seguimos avanzando porque ahí no acabó. Luego llegó a ser presidente de la Generalidad, como todos sabemos, 13 años, y luego... 23 años. 13 años, 23 años, y luego presidente, nombrado español predilecto del año por el ABC. Exactamente. En este contexto, Jordi Pujol, como hemos dicho, ya tenía unas estructuras, iba creando estructuras de Estado, iba poco a poco sacando lo que era la administración central de Cataluña, con diferentes pactos, primero con Felipe González. Con Felipe González le sacó algunas cosas, pero sobre todo con Aznar es cuando llega al máximo de competencias desde el punto de vista de recaudación de impuestos. También van sacando, por ejemplo, a los militares de Cataluña. Consigue que una policía autonómica, y que se sabe que la Policía Nacional prácticamente de allí, a la Guardia Civil. En definitiva, poco a poco todo lo que representa a España va saliendo de Cataluña con el permiso intrínseco de los gobernantes españoles, y luego sobre todo aplica en la educación ese plan para que solo se hable en las escuelas el catalán y desaparezca el español de las escuelas. Eso es la situación que durante 40 años se está viviendo en Cataluña. Manipulación de la historia de una forma soez, manipulación de los medios de comunicación y sobre todo expulsar a todo lo que huela a España. Ese es su lema. Y quien se opone a él, quien está en contra del nacionalismo, a ese señor se le persigue
socialmente hasta exterminarles. Son miles las personas que se han tenido de Cataluña precisamente porque o estás con el régimen o no puedes vivir allí. Y Jordi Pujol, pues lógicamente lo iba haciendo. Aparte, también iba creándose un chiringuito financiero donde los tentáculos de Pujol estaban metidos en todo, desde confesiones, donde siempre salían beneficiados su familia, y ahora se está viendo que Jordi Pujol pues es protagonista de uno de los casos de corrupción más grandes del mundo, ¿no? O sea, dicen los papeles judiciales que ha podido llegar a robar hasta 4.000 millones de euros. En definitiva, él mientras robaba, mientras mangaba, iba creando país. Mientras mangaba, iba creando país. Y así, ya pues después de 23 años, es verdad que llega Jordi Pujol, deja el poder, deja su sustituto Artur Mas no llega, pero luego lo que ya les sustituyen a Jordi Pujol, aunque son partidos, el famoso tripartido, pues ya el avance del nacionalismo es brutal, con la ayuda del señor Rodríguez Zapatero, que les aprueba un estatuto totalmente anticonstitucional. La verdad que eso ya fue la quiebra del Estado de Derecho total al aprobar ese estatuto entre cigarrillo y cigarrillo que preparó Zapatero con Artur Mas en la Moncloa, y al final pues ningún gobierno ha puesto límite. Luego llegó el señor Mariano Rajoy, la verdad que ha sido tibio, ¿no?, lo siguiente. Y en definitiva, Pujol yo creo que está más cerca que nunca de ver realizada su gran obra, precisamente porque los gobernantes españoles no dan la talla, porque ahora mismo, después de aplicar, o supuestamente aplicar el 155, vemos que el golpe de Estado está más fuerte que nunca, que todas las estructuras del golpe de Estado están intactas, y enfrente no tienen rival. Vemos un PSOE que habla de Estado de Naciones, país de naciones, un Partido Popular que tiene más miedo que vergüenza, y un partido como de Ciudadanos que no sabe, no contesta. Y esa es la situación. La verdad que el plan de Pujol de destruir España, de crear una nación en Cataluña, esos famosos países catalanes que él hablaba, pues está más cerca que nunca, porque nadie pone límite. O sea, se puede parar ya, pero nadie es capaz de decir hasta quién han llegado ustedes, hasta aquí se acabó que se adoctrinen los niños en escuelas, hasta aquí se acabó que TV3 sea una televisión de odio, y hasta aquí se acabó todas las mamandurrias para mantener a todos estos paniaguados que viven muy bien a costa de atacar lo español, porque aquí, cuando atacas a lo español, cuando te ríes de lo español, cuando te cagas en España, te dan dinero. Ahora, cuando la defiendes, no te dan dinero, te lo quitan con inspecciones Montoro, y encima, Javier, no solo que te lo quiten, sino que te ponen verde y te atacan por todos lados. Esta es la situación que vivimos, y lamentablemente este tema es de máxima actualidad, de un señor que estaba destruyendo el país, y un diario, por ejemplo, como la ABC, que le tengo muchísimos respetos, pues le nombró Español del Año. Es incomprensible. O sea, Español del Año es el que defiende la nación, no el que quiere destruirla. Es el ejemplo perfecto que te he puesto antes de cuando atacas a España, encima te premian. Esa es la situación. A los traidores aquí en España se les premia, se le hacen estatuas, se le dan premios, mientras que a los que defienden la nación se les oculta y se les intenta tapar debajo de las alfombras. Es una auténtica vergüenza, y esto tiene que cambiar, Javier, porque como acabemos con nuestra nación, pues acabaremos con nosotros mismos, ¿no? Pues esto lleva mala pinta. Fíjate, hablando de Pujol, que a nadie le extrañe, porque es que estamos hablando del caso Pujol, pero es que podemos hablar, como hemos adelantado, del tema de banca catalana. Podemos hablar de cómo hunde el Avui o cómo hunde el Correo Catalán, que son cabeceras que él se quedó con destino en el Correo Catalán. Él en 1985 se ve envuelta en una acusación de fraude por un agujero de 757 millones de pesetas de la época, ¿no? Y su implicación también en el caso Casinos, que era la primera financiación ilegal que se descubre sobre Convergencia Democrática de Cataluña. Hablo del año 85. Luego vino el caso Palau, vino todo lo demás, ¿no? Es que tienen las sedes embargadas, Convergencia, precisamente,
de lo que ha robado. Es el único partido que tiene sedes embargadas. O sea, ha tenido que hasta que cambiar de nombre. Todos sabían quién era este y fue un hombre del régimen al que el régimen apoyó. Hay un oyente que nos dice que Suárez solo era el muñeco del ventríloco. Todo esto, a este cúmulo de despropósitos, uno puede analizar y sacar como conclusión que es la España de hoy, la España que hemos obtenido. Es decir, Pujol, el puyolismo, su familia, por cierto, un Pujol que hace algunas semanas fue homenajeado a este sinvergüenza, a este ladrón, a este ladrón que ha esquilmado Cataluña, que se ha llevado el dinero a sus hijos a Andorra, la trama de la 7V. Bueno, pues es uno de los modelos que tiene el separatismo y el nacionalismo catalán. No, es uno de los modelos y además que lo tiene muy claro. Es que la estructura del separatismo catalán, las estructuras de Estado que ahora mismo tiene el separatismo catalán, la crea Jordi Pujol. Sí, sí. Las embajadas las crea Jordi Pujol. Sí. Los acuerdos para echar quitar los cuarteles de Cataluña, los acuerda Jordi Pujol con el primer ministro español del momento. Sí, José María Aznar, el pasto del Majestic, a cambio de que... Lo de la policía lo hace con José María Aznar. Lo de la educación, pues me parece que es José María Aznar con Felipe González. O sea, todos los gobiernos, en mayor o en menor medida, han ido cediendo. Lógicamente ya lo de Zapatero fue la vergüenza total. O sea, lo de Zapatero, voy a aprobar un estatuto según venga del Parlamento catalán, supeditando la soberanía nacional a un Parlamento regional. Eso ya es de una infamia brutal, o sea, de un tipo que no tiene ninguna categoría de Estado, de ser humano, y que no tiene ningún aprecio hacia la nación que le da la confianza para que la represente. En definitiva, estamos hablando de un cúmulo de errores constantes que nos ha llevado a donde estamos, porque es que estamos hablando de que es un enemigo que no es nada. El nacionalismo catalán no es nada. Dicen, no, es que tenemos que negociar. No hay que negociar nada con ellos. Si ellos no son nadie, si no son nada. Bueno, lo que pasa es que si le dejas hacer lo que le da la gana, pues lógicamente te montan un golpe de Estado como que te han montado, y te van a montar otro así hasta que lo consigan. Porque es que los que lo dirigen son personas indignas, Javier. Demasiado tarde me parece a mí ya, para decir que ya no son nada. Querido amigo, que te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en tu televisión, si Dios quiere, en Distrito Televisión. A las 10 de la noche nos vemos en Distrito TV, Javier. Un abrazo muy fuerte con el bueno de Javier Algarra. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego.